¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estáis? Pues básicamente yo vengo de ver Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ya sabéis de que esta semana pues no voy a hacer directos en Twitch, básicamente por mi disponibilidad de tiempo y porque he estado haciendo algunas cositas fuera de lo que es el streaming y todo lo que es este mundillo. Pero básicamente tranquilos porque la próxima semana vamos a regresar con Doki Doki Literature Club al inicio, vamos a regresar con Star Wars, Ghost of Tsushima y Death Stranding. Así que tranquilos porque ese contenido lo vais a tener la próxima semana de regreso. Hoy quiero dar mis primeras impresiones de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Hoy quiero dar mis primeras impresiones, mi reseña en sí de lo que es, con spoilers y sin spoilers, la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania, la película que inicia la fase 5 y la que da la introducción un poco más cruda, por así decirlo, un poco más dura de lo que es Khan el Conquistador. Y en ese sentido, pues quiero hablar un poquito de la película. Ya sabéis de que en YouTube, pues básicamente hay la posibilidad de poner lapsos de tiempo, así que la primera parte va a ser sin spoilers y la otra parte va a ser con spoilers. Así que tranquilos porque lo vais a tener ahí muy, muy fácil. Dicho esto, vamos a empezar con mis primeras impresiones de la película sin spoilers. Ya sabéis de que básicamente soy un friki de Marvel, he visto casi todas las películas, he visto la mayoría de películas de toda la fase que han hecho los de Marvel Studios, y en ese sentido también me he leído un montón de cómics, entonces conozco muy bien lo que era el personaje de Khan, pero más conocía a MODOK, así que en ese sentido pues básicamente veo ahí un poco un conflicto que he tenido con la película, pero tranquilos porque eso lo vamos a hablar con spoilers. Ahora sin spoilers. ¿Qué tengo que decir de la película? Primero que nada, no es la película que me esperaba. Ya lo habéis debido escuchar en muchas ocasiones en el resto de youtubers que han hablado de la película. Y es que básicamente Ant-Man and the Wasp Quantumania te trae una experiencia completamente nueva y una experiencia que no te la esperabas, como lo habían mostrado en los trailers. Con esto no quiero decir que sea algo negativo. Es más, me esperaba algo completamente diferente porque habíamos visto algo muy específico en los trailers y en la película no se muestra tanto el conflicto que aparecen en los trailers. No me malentendáis, está muy, muy bien la película. A mí me parece una muy buena película. Obviamente no es de la talla de las más grandes películas de Marvel y demás. Es una película de Ant-Man, gente, es la mejor película de Ant-Man y está muy bien para ser una película de Ant-Man y para introducir más que todo a este personaje de Khan y sus variantes. ¿Qué tengo que decir más de la película? La película me parece muy, muy buena. Me parece que no merece esa clase de críticas que está teniendo últimamente en Tomato no sé qué, que creo que es algo de reviews y demás, que no estoy muy metido en el tema, pero creo que es donde la mayoría de críticos pues hacen un poco una reseña y demás, y muchas personas hacen una reseña de la película y una calificación. Me parece que ni de lejos es la peor película de Marvel. Me parece que Iron Man 3 podría estar ahí claramente más abajo, entonces en ese sentido me parece que está en la mitad, yo diría, de las películas buenas, entre buenas y malas de Marvel, pero a mí me pareció una muy, muy buena película, me parece una película entretenida. Me parece que los escenarios, el tema de CGI, gráficos y demás, en algunas ocasiones podría estar más pulido, pero en otras está muy, muy bien. Te metes muy, muy fácil en todo lo que es el escenario del reino cuántico, en todo lo que es la maravilla del mundo este imaginario, ficticio, por así decirlo, de lo que es el reino cuántico. Es una brutalidad, o sea, ahí están muy, muy bien los efectos en cuanto a los escenarios. Y en cuanto a los personajes, me parece que están muy, muy bien, excepción de uno a lo mejor que me esperaba más, pero no lo voy a decir, vamos a esperar a hablar con spoilers para eso, pero tengo que decir de que la calidad de los personajes está muy bien, la calidad de la actuación, la calidad de la historia, creo que está muy, muy bien. Nuevamente, no me esperaba esta historia, pero básicamente porque en los trailers se habían contado otra clase de historia, pero aquí, pues básicamente en la película ya te encuentras en algo completamente diferente y por eso es algo que no te esperas de la película o que no te esperabas que resulte así la película como los había mostrado en los trailers, pero para nada es una mala película. Nuevamente los actores están muy, muy bien. Cassie me encantó, la evolución que tuvo el personaje de Cassie es brutal. Hope, Hank y Janet están muy, muy bien. Con algunas discordancias que tiene Janet en alguno de sus comentarios en el conflicto que está teniendo ahí con el tema del reino cuántico y que como que le tiene miedo al reino cuántico y demás. Hay algunas
incordancias, por así decirlo, cosas sin sentido que dice Janet en algunos momentos que lo vamos a comentar obviamente con spoilers, pero básicamente está muy, muy bien. Y creo que ante todo el que destaca es Jeremy Myers, Khan, brutal, brutal el personaje que le han dado a Khan, brutal la interpretación de Jefferson, no sé cómo se llama el actor, perdón, pero la actuación es brutal de Khan, y más porque habíamos visto una versión de Khan totalmente diferente con el Khan que permanece, por así decirlo, en la temporada número 1 de Loki, pues habíamos visto un Khan completamente diferente, un Khan un poco más risueño, un poco más cómico, por así decirlo, y en esta película vemos un Khan mucho más serio, mucho más centrado, mucho más villano, mucho más cruel, mucho más despiadado, por así decirlo, y eso mola y mola que haya podido hacer diferentes versiones de Khan, en este caso en la película 2 con la temporada 1 de Loki y esta de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pues básicamente se ve que el actor tiene muchísimo, muchísimo talento para hacer dos versiones completamente distintas del personaje y que se vean tan bien en la pantalla, ya sea en la pantalla chica con Loki o en la pantalla grande con esta película de Ant-Man. Después, Scotland también, brutal, la evolución y el salto a las grandes ligas de Scott es claramente lo que hace la diferencia, yo creo, en esta película, además de Khan. La construcción de Khan es brutal, pero la construcción de Scott también es muy, muy buena para hacer que salte de las grandes ligas, porque es cierto que en Endgame pues tiene un papel muy, muy grande, pero al final pues la escena se va un poco más a Thanos contra la Trinidad de Iron Man, Thor y el Capitán América, y luego apareciendo Doctor Strange ahí con los anillos y apareciendo todos los Vengadores y demás, pero no es Ant-Man el que brilla del todo en Endgame, es el que da el propósito y el que da la solución, por así decirlo, en Endgame, pero no ha tenido este papel tan protagónico, incluso tan alto como otros superhéroes, por así decirlo, de Marvel. Es cierto que pues es Ant-Man, no lo puedes comparar con un Iron Man, Spider-Man o un Thor, por ejemplo, pero el salto es muy, muy significativo del personaje de Scott Lang, es un salto muy, muy bueno, es una evolución del personaje y un salto, como digo, a las grandes ligas para enfrentarse a un villano tan potente como lo es Khan, pues básicamente, pues es un salto muy, muy bueno y eso es lo que puedo decir, que se llama sin spoilers. Yo lo que os puedo decir sin spoilers es que básicamente vayáis a ver la película, no os centréis en reseñas de youtubers o ya sea de mí o de otros youtubers que vayan a hablar o hablen de la película, y más que todo de los críticos, como por ejemplo viendo los ratings, las calificaciones y demás, porque a mí me parece que es una buena película. A mí me ha satisfacido y la verdad que me parece una muy, muy buena película. La evolución, como digo, de los personajes está muy, muy bien. Y pues eso, yo lo que tengo que decir es que vayáis a ver la película, que no os bulléis en las críticas, que vayáis a verla y a partir de ahí pues ya tenéis una opinión propia. Ahora, hablando con spoilers, vamos a hablar con spoilers a partir de aquí, así que el que no haya visto la película, por favor, sálgase de este vídeo ahora mismo porque aquí voy a soltar spoilers y voy a soltar cosas de la trama, voy a soltar cosas de los personajes, voy a soltar muchísimos datos importantísimos. Así que primero, id a ver la película, que es súper, súper importante, y así pues básicamente tenéis una opinión propia y ya después, si eso, veis esta parte con spoilers. Vamos a hablar con spoilers. Primero que nada, voy a remontarme a lo que he dicho en la parte sin spoilers. Sinceramente no me esperaba esta trama. Yo me esperaba en los trailers y en los trailers habían puesto que había un conflicto de Scott porque quería tener tiempo con su hija, y quería volver a regresar ese tiempo y recuperar el tiempo perdido con su hija. Y es algo que se ve mucho en las primeras escenas de la película con Cassie y es una de las cosas que no me terminaron de convencer del personaje de Cassie al principio, recordándole a cada rato a su padre que lo había dejado, que básicamente no estaba ahí para ella y demás. Cuando remontémonos, creo que fue Infinity War, o no sé si es la primera o de las primeras escenas de Endgame, en donde Scott va a la casa donde ellos vivían y se encuentra casi obviamente más adolescente y demás, obviamente es otra actriz y demás, pero sigue siendo el personaje de Cassie, sigue siendo Cassie Lang.
y en ese momento no le dice, o no recuerdo haber visto que le haya dicho algo como, ¿dónde estabas? O ¿dónde estuviste todo este tiempo? O algo así. Creo que simplemente se abrazan y demás. Y es una escena muy, muy bonita. Y es por eso que es extraño este tipo de inicio, por así decirlo, que tiene el personaje de Cassie al inicio de la película, porque no concuerda en mi punto de vista lo que habíamos visto en esa escena con lo que le está recriminando, creo que 5 veces en la primera escena o de las primeras escenas de la película, le va recriminando después de que casi haya salido de la cárcel, le va recriminando a su padre, lo cual no me terminó de convencer, pero luego vamos a hablar de la evolución de Cassie. Pero básicamente, pues tengo que decir de que no me esperaba este tipo de trama en la que se remonte mucho más a la historia que tenían Janet y Dan en el reino cuántico cuando ella estaba ahí y demás. Me esperaba otro tipo de trama, me esperaba el tipo de trama que nos habían puesto en los trailers de que Scott se sentía mal por no haber pasado tiempo con su hija y eso no se ve en la película. Pero no me parece que sea un punto negativo. Me parece que por eso es lo que decimos la mayoría de youtubers, streamers o los que hayan hablado de la película, que no nos esperábamos esta película. No nos esperábamos que fuera así o que se construyese así. Nos esperábamos algo completamente diferente y nos esperábamos a lo mejor un poquito más de ruptura, un poquito más de vulnerabilidad en el personaje de Scott, pero con el tema ese de su hija y demás, pero fue un cambio que para mí no es precisamente malo en la película. Después, pasamos a uno de los problemas, por así decirlo, que tengo ahí en uno de los inicios o de los inicios del miedo que tiene Janet, por así decirlo, con el reino cuántico. Y es que creo que, no sé si es en Infinity War o en Endgame, donde creo que en una escena post-créditos, ¿os acordáis? Creo que fue en el final de Infinity War. Janet estaba con Hank y manda a Scott al reino cuántico sin ningún tipo de preocupación. No sabemos si pues estaba ahí porque podríamos rebuscarlo ahí que estaban muy bien hechos los cálculos para que no entre tan profundo Scott en el reino cuántico y no se encuentre con Khan, pero ahí a Janet se le veía súper tranquila. Y de repente, y de repente, en la película se le siente como con miedo, como con preocupación, cuando casi crea el objeto este para el reino cuántico, que otro problema más o menos que puedo tener es, no entiendo el objetivo de casi de crear esto del reino cuántico. Sinceramente no lo entiendo, o sea, sinceramente no sé el por qué lo creó, no sé si será para hacer algo como su padre o yo qué sé, o ha sido por algo de Hank, o no lo sé, pero no sé, sinceramente, no lo entendí en la película por qué había creado ese aparatito. Es obvio que para encontrar pues información del reino cuántico y demás, pero no sé, o sea, aún no me termina de convencer ese argumento, pero lo que más me tira para atrás un poco en la trama es eso, el problema con Janet y que en Infinity War estaba tan segura de mandar a Scott al reino cuántico y de repente en esta película se la ve insegura, se la ve con miedo y demás desde la primera escena y desde la primera línea en la que, en la que Hope, si no me equivoco, le dice algo sobre el reino cuántico. Entonces, es algo que no tiene mucho sentido, mucha concordancia. Después, he escuchado que habían chistes exagerados. Sinceramente, yo he detectado dos en toda la película. Chistes que a lo mejor yo he sentido de que no era el momento de hacer este chiste. O, en serio tenía que decir eso. O estaba claro que iba a decir eso y lo dijo. Y es como, no, es que ahí no era el momento de un chiste. No es algo que pase como Thor Ragnarok, que en Thor Ragnarok a veces era muy excesivo el tema de los chistes y demás, pero aquí, sinceramente, yo he escuchado reseñas y he escuchado reviews de la película que decían que estaba muy cargada de chistes. Sinceramente, he detectado dos que han sido como un poco para tirarme para atrás. Después, tercer problema que he tenido con la película. Hay un momento en el principio donde Scott y Cassie llegan a ¿qué se llama? Al reino cuántico y le cae como un sol encima, un sol con vida a Scott. Y Scott pues lo agarra y demás, tipo Apolo, por así decirlo. Eh, y yo me estaba preguntando, porque había visto los trailers, obviamente, y los clips de casi con el traje. Yo me estaba preguntando,
¿por qué casi se está quedando ahí parada? O sea, porque sinceramente vi al personaje así, o sea, ¿y qué hago? Entonces, en ese sentido, como que, ¿sabes? O sea, ¿cómo os puedo explicar? Pues básicamente, si tenías tu traje y estabas viendo a tu padre que lo estaba llevando, porque lo estaba llevando, estaba ahí, pues básicamente amarrado en unas cuerdas del sol y se lo estaban llevando a Scott, ¿por qué no haces nada? O sea, ¿por qué no hiciste nada si tenías el traje ya desde el principio? Y tú me podrías decir, bueno, pero es que tenía miedo de lo que iba a decir su padre, por así decirlo, no estaba preparada de mostrarle el traje a su padre y demás. Es una situación de riesgo en la que básicamente te sientes a la mitad de la película más o menos, cuando Khan le obliga a Scott a ir por el artefacto este, que el núcleo que le da el poder a la silla, creo, y que le permite volver a la realidad, por así decirlo, a Khan, de la que le expulsaron. Dice casi en esa línea de que básicamente se siente culpable porque ella había sido la que había causado esto. Y me remonto atrás y digo, ok, básicamente sientes que es tu culpa, pero no has ayudado a tu padre a salvarlo, por así decirlo, porque quién sabe si se lo hubiera llevado. Scott, porque tiene experiencia, por así decirlo, pues se salvó del sol, lo tiró como si fuera aquí Juegos Olímpicos y se salvó, pero es que casi se queda parada en esa ocasión. No sé, hay pequeñas concordancias ahí o discordancias, mejor dicho, o pequeñas cosas que no me terminan de cuadrar en la película. Pero después viene la mitad de la película. La escena de la presentación de MODOK me parece muy, muy buena, es muy sorpresivo, intimidante, por así decirlo. No sé si es tan intimidante como Khan, ni de lejos, ni de lejos, vamos. Khan lo habían construido a lo largo de la película como que era un personaje súper cruel, imponente, o sea, que te daba miedo y que te daba como temor o tensión y Modo pues no tanto, pero hay ciertos momentos en los que Modo pues sí hace algunos chistes y demás y como exagerados o hay veces en la que más o menos hace este tipo de escenas cuando se le quita el casco, por así decirlo, que tiene de Modo y abra el Yellow Jacket, que es el que está ahí como Modoc, y hay diálogos que tiene que es como... mm, me hubiera gustado que lo hubieran hecho un poquito más serio a Modoc. Pero bueno, después pasa esto de que van al núcleo, la escena con todas las variantes o posibilidades de Ant-Man y demás, y después Hope que llega como avispa y se va multiplicando y demás, es una escena muy, muy buena, está muy bien construida, cómo van ayudando, la motivación que tiene Scott por salvar a su hija y hacerla enorgullecer y ponerla a salvo y demás se siente en esa escena y la verdad que está muy, muy bien hecha. Luego pasa lo del núcleo, luego llega Khan, la escena de la batalla donde básicamente ahí están Cassie y Scott como gigantes y demás. Brutal también, Khan bajando y empezando a matar a todos. Brutal también esa escena. Y hay un momento en el final de la película, porque todos entran al portal para volver a casa, ¿verdad? Todos entran al portal para volver a casa, menos Scott, porque básicamente Scott salva a su hija y se enfrenta a Khan. Sinceramente, esta pelea pensé que iba a pasar al medio de la película, no pensé que iba a pasar al final de la película, donde pise el casco Khan y demás. Pensé que iba a pasar en la mitad de la película, pero me sorprendió que esté en el final. Pero la escena es muy, muy buena. La desarrollada que le meten a Scott es brutal, o sea, la paliza es brutal. La frase esta de que no hace falta que gane yo, pero sino que perdamos los dos o algo así, está muy, muy bien. Es una escena muy, muy buena. Y llega el momento donde básicamente creo que Hope regresa en un momento dado salva a Scott y hacen que Khan muera. Y se cierra el portal, ¿verdad? Se cierra el portal. No tengo nada en contra de Katherine Newton, que es la que hace, creo, si no me equivoco, de Cassie. Me pareció que la evolución, y esto no lo hablé, pero la evolución del personaje desde la niña como engreída, como que a cada rato recordando a Scott de que no estaba para él y demás, va evolucionando el personaje hasta que siente valentía, siente ahí esa garra de ayudar a los demás y luego pues básicamente se libera de los guardias y empieza a motivarse y empieza
a que se llama liberar a todos, empezando con la muchacha esta, con la lanza, que al final creo que en ningún momento se le dice su nombre, pero bueno, es muy parecida a una valquiria en mi sentido, por así decirlo. Es cierto que pues obviamente no es valquiria ni nada por el estilo, pero esa clase de guerrera, por así decirlo. Y luego, pues básicamente la evolución del personaje, hablando con MODOK, diciéndole que no sea un idiota y que no está de para ser un idiota. Se atreve mucho, casi en la mitad, por así decirlo, para adelante de la película, luego de que Scott pues va por el núcleo tras las órdenes de Khan. Evoluciona mucho el personaje. Desde esa escena donde le dice a su padre de que ha sido su culpa, evoluciona a pasos agigantados el personaje y en sí, con eso yo no tengo ningún tipo de duda de que Katherine Newton es perfecta para el papel de Cassie. Pero tuve un problema que no sé si ha sido de doblaje, lo tengo que ver en inglés, no sé si ha sido de doblaje o ha sido de que la película en sí, cuando está en inglés, Katherine lo dice así. Pero hay una escena donde básicamente se cierra el puente, luego de que han derrotado a Khan, tanto Ant-Man como la avispa. Se cierra el puente y yo esperaba escuchar un grito fuerte de Cassie, porque ha habido momentos en los que podía haber gritado fuerte ese grito de papá o algo así. Hubiera podido gritar fuerte y no lo hace. Se cierra el portal y es como un papá, algo así. Entonces, no hay no hay esa suficiente, por así decirlo, garra o desesperación y demás, a lo mejor porque sabían que podían recuperar a Scott y a Hoop fácilmente abriendo otro portal y demás, y eso es lo que al final pasa. Pero es cierto que yo me esperaba más garra, porque, ok, puedes abrir el portal de vuelta, pero nada te garantiza de que tu padre regrese, porque Khan tranquilamente, a lo mejor en un universo alterno, mata a Ant-Man y a la avispa. Entonces, pues nadie te garantiza eso. Entonces, esperaba escuchar un grito más fuerte, más desgarrador, más desesperado no, nuevamente, no sé si ha sido del doblaje o si Katherine Newton en sí dice dad o algo así en inglés, pero me esperaba más, un poquito más de tono, un poquito más de desesperación y demás. Y ya está, amigos, esas son los cuatro issues, por así decirlo, los cuatro problemas que podría tener con Ant-Man and the Wasp Quantumania, que en sí no los considero tampoco problemas, porque el primer problema que he tenido, o el primer punto de vista o la primera cosita a descatar mala, por así decirlo, que me pareció un poco incómodo, es que a cada rato casi le recuerde a su padre de que le había fallado y demás, pero eso se puede arreglar muy fácil viendo la evolución del personaje que ha tenido en la película, el personaje de Cassie, lo cual por eso no lo tomo más como un problema, pero sí tomo como un problema Janet. Mm, Has mandado en Infinity War fácilmente, Scott, sin ningún tipo de preocupación. Y aquí de repente tienes miedo al reino cuántico. Hay cosas que no cuadran demasiado y es algo que creo que ya debéis haber escuchado en muchos canales, pero que no tiene mucho sentido al final y por eso no entras del todo ahí a la trama nueva, porque nuevamente lo digo, no era algo que nos esperábamos por el tema de los trailers. No nos esperábamos una historia de Khan con Janet. Nos esperábamos una historia de Scott al punto de perder o querer recuperar tiempo con su hija. Eso era lo que nos esperábamos de la película. Y no nos encontramos con eso. Así que si Janet es parte importante de lo que pasa con Khan o parte importante de lo que pasa en la trama, no tiene mucho sentido con lo que ha hecho anteriormente y el carácter ahora que tiene o el miedo que tiene del reino cuántico sin ningún tipo de explicación, porque tampoco se lo explica a su familia en ningún momento y al parecer les ha ocultado esto por gran parte del tiempo y al final pues básicamente no entienden nada y al final pues están en un sitio paradisiaco toda la familia de Janet, no entienden absolutamente nada y tiene que pasar algo súper traumático, por así decirlo, para que recién les cuente. El principal problema de esta película podría ser Janet en mis libros. Y hay otro problema que no lo he comentado, pero MODOK. El problema con MODOK.
Una cosa es que pues le quites el casco y sea a veces un alivio cómico en la película y demás, y haya chistes ahí, algunos que no tienen mucho sentido y demás, y por ejemplo, lo de hermano o algo así, es como, no me entra del todo, pero lo que más me disgustó, por así decirlo, es otro personaje que no lo saben construir, no sé si no lo saben construir bien, porque, o sea, está bien construido, pero que no tiene el trasfondo que debería. Lo mismo pasó con Ultron. Ultron pasó sin pena ni gloria, y Ultron es un personaje súper importante. Es cierto que pues en What If tuvo un papel mucho más grande, pero en Avengers 2, la era de Ultron, esperábamos más de Ultron. Y lo mismo con MODOK en esta película. Yo me esperaba más de MODOK. Yo me esperaba que no lo maten en la primera película que aparece, porque MODOK tiene un potencial increíble. Podría ser un personaje buenísimo, un antihéroe como lo han construido, pues podría ser muy, muy bueno, o villano nuevamente y enfrentándose, yo que sé, a Ironheart, ahora que no está Iron Man, y demás, pero matarlo tan rápido y con el alivio cómico que ha sido en toda la película, o en la mayoría de la película, no me terminó de convencer del todo. Tengo dos problemas, no iba a decir grandes problemas, pero no son grandes problemas. Dos problemas, y estos sí los puedo decir como problemas, que es el argumento de Janet y la construcción del personaje de MODOK. Y lo decepcionante que fue que lo matasen tan rápido. Es cierto que su muerte es significativa y demás, pero me faltó más del personaje, porque MODOK no es cualquier personaje en los cómics de Marvel, es un personaje que es importante en muchas ocasiones, y lo ha sido incluso si habéis jugado el Marvel Avengers, pues ahí habéis visto un poco del trasfondo del personaje de MODOK y demás. Preferible que es, si queréis ver un personaje un poco más serio de MODOK y un trasfondo mucho más grande del personaje, juguéis Marvel Avengers o os leáis cómics directamente, porque en esta película no está tan bien construido y verdaderamente no es lo que representa en sí el personaje en los cómics. Ese puede ser mi principal problema. Pero bueno, amigos, hasta aquí mi reseña de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. No sé cuándo va a durar este vídeo, porque yo pues me explayo bastante y comienzo a hablar y aquí no paro. Pero eso, la verdad que me parece que es una buena película. Si le tuviera que dar una calificación, pondría un 7 de 10 tranquilamente. Creo que no llega a un 8, o está muy cerca, pero me quedaría más con un 7,5 o un 7 que un 8 en esta película. La película está muy bien, es muy recomendable, no es lo que dicen los críticos, para nada, por lo menos en mi punto de vista. Y eso, yo lo que os puedo decir es que vayáis al cine, disfrutéis de la película, veáis la película, analicéis la película, y pues básicamente luego pues saquéis vuestras propias conclusiones de cada uno de los personajes, de la trama, del futuro, porque las escenas postcréditos también, cuidadito con las escenas postcréditos. Ha habido personas que han dicho, me ha gustado más las escenas postcréditos que la película". Yo sinceramente creo que es una exageración muy, muy grande decir que te ha gustado más las escenas postcréditos que la película en sí. Porque las escenas postcréditos tienen un significado muy, muy grande, la primera y la segunda, pero porque la segunda te da paso a que se viene nuevamente, bueno, lo voy a decir porque de seguro lo habéis visto, y si no, pues, gente, yo qué os voy a decir, es con spoilers, ¿vale? Si eso, quítate el vídeo, básicamente. Próximamente la temporada de Loki, número 2, y las variantes de Khan todas unidas, como en una especie de coliseo o algo así, con el Khan faraón y demás. Está muy bien, o sea, las escenas postcréditos están muy, muy bien, pero me parece que es una exageración decir que te ha gustado más las escenas postcréditos que la película. Está claro que no es una película que va a ser tanto boom, por así decirlo. Podría hacerlo porque es la primera de la fase 5 de Marvel, pero no va a dar tanto boom porque es Ant-Man. No es un Spider-Man, no es Iron Man, no es Thor, no es un personaje tan grande, por así decirlo. Pero el salto que ha dado Scott en esta película es muy, muy grande, y el paso adelante de Cassie también es importante. Así que en ese sentido, pues yo contento, la verdad, de haber ido a ver la película, muy contento de, pues,
estar aquí comentándola con vosotros, tanto con spoilers como sin spoilers, así que en ese sentido, pues espero que os haya gustado esta reseña. No sé si voy a hacer más reseñas de tipo como esto, así que si os gusta, que aquí comente de las películas y que analicemos las películas que próximamente o series que vayan saliendo, pues me lo podéis dejar en comentarios o sencillamente dando un me gusta para que vea, mejor dicho, que os gusta este tipo de contenido y que queréis más de este contenido en el canal. Suscribiros al canal si es que no estáis suscritos y formar parte de la familia que es totalmente gratis. Ya sabéis que hago directos en Twitch también y me podéis seguir en Instagram para cualquier tipo de novedades en torno al canal de directos, de nuevos vídeos y demás. Y pues hasta aquí, amigos, manteneros alejados del coronavirus. Y recordad que siempre estamos siendo otakus, que no venga Khan a conquistarnos, por favor. Y poquito más, amigos. Nos veremos la próxima semana, muy probablemente ya con el calendario normal de siempre y ya con el inicio de la serie de Doki Doki y con la continuación del resto de series que tenemos en el canal. Besazo, amigos. Un gustazo estar por aquí. Chao, chao. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like fire.